Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Buen día, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro, Manuel y a todos? Isabel, buen día. Buenos días. Nos lo has explicado en más de una ocasión, te pedimos que lo vuelvas a hacer, por favor. Con mucho gusto. Mira, Ciro, el tema es que en el tema del secuestro, lo que tienen son, para que la gente lo entienda, es como si tuvieran cajoncitos donde van metiendo los delitos. Por ejemplo, de repente algún policía reporta un robo, pero dentro de ese robo hay un secuestro. Al no haber un catálogo de delitos homologado a nivel nacional, cada quien registra los secuestros como cree que lo debe de hacer o como le indica el fiscal en turno. Entonces, esto hace que no haya homologado un catálogo de delitos a nivel nacional. En donde sí lo tienen más claro es en la unidad especializada para combatir el delito de secuestro. O sea, hay secuestros que se califican en el mes como robos. Así es, haz de cuenta, tienen el robo y tienen el secuestro, pero lo que queda registrado no es el secuestro, sino es otro delito. Tú recordarás, hace poco salió, por cierto, de la cárcel una persona que había robado una camioneta de una empresa, pero también había retenido de manera ilegal al chofer y lo tuvo todo, creo que 2 días. Bueno, eso es un secuestro y quedó registrado como secuestro de manera legal o judicial porque fue llevado ante el juez de control por los 2 delitos. Sin embargo, estadísticamente había quedado como robo de camioneta. Esa es una. Y otra que tenemos grave, Ciro, es que no todas las unidades están registrando todos los secuestros. Por ejemplo, ustedes pueden reportar los medios de comunicación un secuestro. El secuestro se persigue de oficio. No tiene que acudir nadie a iniciar una carpeta de investigación a una agencia para que sea contabilizado. Y ellos yo creo que sí lo contabilizan porque hay una ¿cómo se dice? Una reunión que ellos le llaman candados, que es donde tienen toda la información real, pero estadísticamente no la reportan. Ese ha sido un problema que hemos venido de veras reportando hace años, Ciro, y se ha ido agravando. Hoy puedes ver que la mayor parte, más del 50%, no quedó registrado en el secretariado, y eso de verdad es una barbaridad, ¿no? La mitad, más del 50%. ¿Cuál es la diferencia de cifras entre lo que dio a conocer ayer el gobierno y las que manejan ustedes? Cifras de octubre. Bueno, mira, te voy a decir, las autoridades dieron una cifra, dame un segundito, Ciro, porque aquí lo tengo. Por ejemplo, ayer nosotros estamos dando a conocer 134 víctimas. Las autoridades solamente dieron 59 víctimas de manera oficial. Es decir, nosotros tenemos 71 víctimas que no fueron registradas en el sistema, en el secretariado. Esa es, digamos, nuestra diferencia. En porcentaje viene siendo un 53.7%. En total, las autoridades solamente contabilizaron 61 víctimas y nosotros contabilizamos 132 víctimas. Aquí ya estamos hablando no de expedientes, sino de personas que fueron secuestradas y dejaron fuera el 53.7% fuera de estadística, ese porcentaje de víctimas. Y en personas dejaron, pues, que si te digo que solamente están contabilizando 61 de las 132 víctimas, pues sí es una cantidad muy importante, Ciro. Bueno, y así ha sido todo el sexenio y suponemos que así será hasta que acabe este sexenio. Sí, realmente no respetaron la metodología que ya se había logrado en el sexenio anterior y en el anterior. Habíamos tenido reuniones con el secretariado, se había dicho que era, y para que la gente lo entienda, todo lo que debe de ir en la estadística es todo aquello que en la ley marca que es secuestro. Esa debe ser la máxima norma. No importa si lleva implícito agresiones o robo o cualquier otro. El delito principal debe de ser el secuestro porque es el más penado. Bueno, pues Te agradezco mucho, Ciro. Qué cosa. Isabel, aprovechando porque hemos dado seguimiento a tu caso, al de la posible liberación de una de las mujeres pues juzgada
Brenda Quevedo, ¿no? No el de Brenda, el de Hilda. Okay. Quien, su caso, tenemos entendido, va a ser revisado según hemos informado aquí, por la Suprema Corte de Justicia antes de que termine el año. Isabel, no sé qué información tengas. Gracias, Ciro. Primero que nada, darte las gracias, como siempre, por los espacios que me haces el favor y el honor de concederme, tanto a mí en lo personal para dar las estadísticas, como al caso de mi hijo. Déjame decirte que a mí me sorprende mucho cómo actualmente en este gobierno se mezclan las cosas. Yo no sé por qué el presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, tiene que opinar de un caso que está en el Poder Judicial, es decir, no está en su cancha, no le compete y no tendría por qué estarle yendo a preguntar periodistas, que además, con mucho respeto lo digo, pero es la verdad, lo van y lo hacen de una manera muy mañosa. Todos sabemos que el presidente tiene muy poca simpatía por el exsecretario y por el expresidente Calderón, y de alguna manera a mí me tratan de ligar invariablemente con ellos, y lo que van es como a, perdón la palabra, pero a torearlo, a estarlo incitando a que me agredan. Déjame decirte que yo confío en que después de todas las pruebas que ustedes han sacado y han hecho públicas y que no se habían hecho públicas, en la cual Juana Hilda González Lomelí confiesa su participación y la de todos y cada uno de los delincuentes que mataron y descuartizaron el cuerpo de mi hijo, lo secuestraron, yo no concibo que la Suprema Corte de Justicia, por más corrupción que exista, las puedan dejar en libertad. Yo le hago un llamado a todos los ministros de la sala, ¿verdad? Al ministro Pardo, a la ministra Piña, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que es el ponente, a la propia ministra Ríos Farjad y al ministro González Alcántara, que de verdad resuelvan conforme a constancias, no por presiones ni del Ejecutivo ni de nadie. Ellos se deben de basar en lo que está en el expediente. Y yo, Ciro, no entiendo cómo alguien que tiene las pruebas de que están confesando 3 personas diferentes, porque ya tenemos la confesión de Jacobo Tagle Dobín, como ustedes la pasaron en parte de la reconstrucción, en la que él incluso en un momento dado parece que se arrepiente y llora, pero luego se le pasa rapidito. En el caso de César Freire, que él le pidió al juez de la causa que lo excarcelaran para decir dónde habían dejado los restos de mi hijo, y él dice qué participación tuvo cada uno de ellos. Brenda Quevedo Cruz, que fue una de las más activas porque ella participó desde la planeación del secuestro de mi hijo, eso está confesado por 3 de sus coprocesados. Ella hizo en su computadora de su casa y en un cateo se encontraron los comunicados y fotografías de mi hijo que le tomaron ya muerto, Ciro, porque la gente quizá no lo sabe, pero a mi hijo después de que lo matan, lo desnudan, lo pasan a un baño y ahí es donde le toman fotografías, y esas son las que a mí me mandan para pedir el rescate. Sí. Esas las encontraron en casa de Brenda Quevedo Cruz. Brenda participó en ir a dejar los restos de mi hijo, fue a comprar la sierra a una tienda departamental, es decir, Brenda, Jacobo y Freire fueron los más activos en prácticamente todo lo que era el secuestro. Y lo que era Alberto y Tony Castillo Cruz, ellos son los que se encargan de descuartizar el cuerpo de mi hijo junto con Freire y con Jacobo. Es monstruoso, Ciro, tú no sabes el dolor de verdad que causa en nuestra familia ver la foto de mi hijo en esas condiciones, fue devastador, pero creo que la gente se tiene que enterar que monstruos de personas pretenden por dinero sacar de la cárcel. Y eso de verdad no lo podemos permitir como sociedad, no por el caso de mi hijo, sino por cualquier caso. Creo que alguien que priva de la vida, de la libertad a una persona o que abusa de ella o de un niño, merece estar en la cárcel, Ciro. Entonces, yo espero y hago un llamado a la Suprema Corte de Justicia a que resuelvan conforme a constancias. Veremos de verdad de qué lado está la Suprema Corte, ¿no? Si del lado del compromiso político o del lado de la justicia. Yo esperaría que esté del lado de la justicia. Cuando dices pretenden por dinero dejarlos en libertad, ¿cómo que pretenden por dinero? Sí, Ciro, yo denuncié ante la Fiscalía General de la República y curiosamente tengo ya 2 meses de haber hecho esta denuncia, o casi 3,
y es la hora que el fiscal general no me ha dado un número de carpeta de investigación por los delitos que yo denuncié. Yo aporté pruebas, Ciro, en la cual había conversaciones entre el ministro Saldívar, la ministra Ríos Farjat, para poder atraer el caso y poderlo poner en libertad por instrucciones de un narco. Eso es lo que yo reporté, Ciro. Cierto. Bueno, oye, estamos pues ya terminando noviembre. Si se revisa el caso, tendría que darse ya. Sí, yo creo, Ciro, que la idea de la Suprema Corte es hacerlo probablemente en la última sesión y luego nos vamos de vacaciones y adiós. Y piensan la que última sesión va a ser, ¿qué día, Isabel? ¿El 14, 15? Es el, si mal no recuerdo, Ciro, es el 15, que es miércoles, es el miércoles de la última semana. Ellos se van de vacaciones el 16. El 15 es jueves. Entonces es el 14 de diciembre, es, digamos, la última sesión que tiene la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy esperando que ahí sea donde ellos lo van a sesionar. Si no es así, que yo espero que no sea así, Ciro, yo me esperaría que lo sesionen hasta el siguiente año, que estudien el expediente bien y que además ya no tengan la presión del ministro Saldívar. Creo que eso va a ser fundamental para que cada quien pueda revisar el caso con calma y puedan tomar una decisión adecuada. Aquí hablan mucho de derechos humanos, Ciro, pero yo no veo un derecho humano más importante que el derecho a la vida, y a mi hijo se la arrebataron. Entonces creo que eso es lo que deberíamos de estar hablando. ¿De dónde está Hugo? A Hugo le quitaron la vida, le quitaron la libertad, dejaron huérfana a una niña. Yo tengo 17 años de mi vida que yo dejé de llevar una vida normal, Ciro, por buscar justicia en este país, porque por desgracia en este país no funciona el sistema y no funciona la Procuración y Administración de Justicia. Gracias, Isabel. Quedamos atentos. Al contrario, siempre agradecida contigo y con todo tu equipo. Gracias, Manuel. Buen día, Isabel. Muchas gracias. Quedamos atentos. Gracias. Entonces, miércoles 14, dice... La última sesión, sí. La última sesión. Ahí es cuando calcula Isabel Miranda de Wallace que podría analizarse el caso de su hijo. Humberto, buen día.